Para todos, bienvenidos a este CIPAS del día de hoy, 23 de septiembre del año 2023. Les saluda a su tutor a cargo de la asignatura Pensamiento Lógico Matemático. Yo soy el profesor Iván Andrés Padilla Escorcia. Los estoy acompañando durante este periodo del 16-4. De pronto, para que conozcan un poco de mí, yo soy licenciado en matemáticas, egresado de la Universidad del Atlántico en Barranquilla, Colombia. También cuento con una especialización en estadística aplicada de la Universidad del Atlántico también, y pues soy magíster en educación con énfasis en medios aplicados a la educación de la Universidad del Norte, también acá en Barranquilla, Colombia, y me encuentro actualmente realizando un doctorado en ciencias en el área de matemática educativa en el Instituto Politécnico Nacional en México. Espero que realmente durante este periodo académico podamos tener un buen desarrollo de las actividades en lo que tiene que ver con el pensamiento lógico matemático. Ya la tarea número 1 tiene fecha de cierre el 1 de octubre. Este es nuestro primer CIPAS de los 4 CIPAS que tendremos durante este periodo. Uno para cada tarea. Para la tarea 2 también tendremos un CIPAS. Para la tarea 3 también tenemos un CIPAS. Y para la prueba POC, que es la evaluación final, también tendremos un CIPAS. Entonces, la idea del día de hoy es pues poder orientarnos un poco acerca de esos contenidos que se están evaluando en la tarea número 1, lo que tiene que ver con los argumentos, ¿verdad? En este caso, las proposiciones, bien sean simples, compuestas, las tablas de verdad, los conectores lógicos, las leyes de inferencia. Entonces, la idea es en este espacio poder explicarles un poco acerca de esto y que les pueda servir para el desarrollo de su tarea número 1. En este caso, inicialmente lo que voy a hacer es compartirles pantalla para mostrarles un poco acerca del campus virtual. Permítanme, o mejor dicho, confírmenme por favor si ustedes logran ver mi pantalla. Sí, señor. Entonces voy a entrar al campus virtual porque tal vez ninguno de ustedes ha iniciado sesión en el campus virtual. Entonces es importante y es interesante que ustedes ingresen al campus virtual, porque a través del campus virtual es la posibilidad de poder conectarse a las actividades, poder saber dónde se va a hacer el envío de las actividades, y además de eso los avances en los foros. En los foros es importante porque ahí es donde yo te digo, bueno, las actividades hasta el momento las has ido realizando bien, entonces continúa así y pues termina con tus avances. Aquí, por ejemplo, nos vamos al curso de apartado de mis cursos virtuales y nos tenemos que dirigir al curso de pensamiento lógico y matemático. Entonces, cuando nos dirigimos al curso de pensamiento lógico matemático, pues nos vamos aquí al foro, en este caso el foro de la tarea número 1. Entonces, por ejemplo, aquí en el foro aparece pues las orientaciones. El inicio de la tarea fue el 31 de agosto, tiene fecha de cierre el 1 de octubre, ya estamos por finalizar ese inicio de esa tarea. Aquí, por ejemplo, estos estudiantes han elegido la letra. Recuerden que se debe elegir una letra para, pues, luego de que se elija esa letra, realizar los ejercicios de la guía con base en esa letra. Y yo, por ejemplo, aquí les coloqué la invitación al CIPAS. Por ejemplo, en este grupo ningún estudiante ha mostrado avances, pero les voy a mostrar otros grupos que de pronto sí han mostrado avances para que vean que yo les coloco en el foro como que, bueno, este ejercicio está bien realizado, vamos a elegir otro grupo, porque ese grupo que les mostré, no, ningún estudiante había mostrado como sus avances. Hagamos uno que sí haya mostrado o hayan escrito en sus avances. Por ejemplo, aquí. Fíjate que aquí tenemos este estudiante, mira, Emis Landero y Elizabeth Moya, que ya se mostraron sus avances el 11 de septiembre, ya lo hicieron hace mucho tiempo.
Y yo el 12 de septiembre les contesté, cordial saludo, tus avances están muy bien realizados. Digamos que lo que yo me encargo de hacer ahí en el foro es hacer revisión de los avances que montan los estudiantes y decirles, bueno, vas por buen camino, sigue así, para que de pronto le quede claridad de que lo que han hecho hasta este momento está bien realizado. ¿Ok? Entonces, quería mostrarles eso para que se dieran cuenta de que a través del foro se vuelve muy interesante poder, de una u otra manera, verificar que nosotros, ustedes en este caso, llevan su proceso bien en cuanto al inicio de la tarea. Voy a escribirles aquí a sus compañeros de que estamos en el CIPAS. De pronto, ya yo mandé la invitación por acá y también la monté en el foro, pero pronto para que se conecten más personas. Mis estimados, estamos realizando el CIPAS del curso de Pensamiento Lógico Matemático, para que por favor se conecten. En caso de que no puedan, la grabación de la misma, del mismo, o sea, del CIPAS, estará disponible en el foro de la tarea número 1. ¿Ok? Vale. Entonces, lo primero que voy a hacer, chicos, es les voy a compartir el enlace de asistencia para que por favor se registren de que ustedes están haciendo parte de este CIPAS que ahora mismo estamos desarrollando. Entonces voy a colocar aquí en el chat la opción de CIPAS, de la asistencia. Confírmenme por favor si les abre ese enlace y de si pueden registrar su asistencia, por favor. Sí, señor, sí abre. Vale, muy bien. Regístrense ahí en la asistencia para que le quede la evidencia de que están pues presentes en este CIPAS. Entonces, lo que voy a hacer es compartir mi presentación. Confírmenme, porfa, si ven las diapositivas. Sí, señor. Vale, entonces, esto que les voy a explicar, pues en esta mañana, está muy relacionado con las temáticas que aparecen en la guía número 1, que son los principios de la lógica. Inicialmente vamos a comenzar con lo que es el lenguaje natural. Un lenguaje natural o es la lengua o idioma hablado escrito por humanos para propósitos generales de comunicación. Prácticamente el lenguaje natural está ligado a la forma en cómo nosotros nos comunicamos con los demás. Obviamente hay diferentes lenguajes que pues existen a través de el contexto o la ubicación geográfica que aparece en los diferentes lugares del mundo. Por ejemplo, aquí nuestro lenguaje es el español, decir, por ejemplo, si nos queremos comunicar con alguien o queremos saludar, decimos, por ejemplo, hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Pero, por ejemplo, el lenguaje en otro país en los cuales el idioma que se hable es el inglés, se diría de forma diferente. Hello, good morning, good afternoon, evening, etc. Pero digamos que el lenguaje natural va asociado a la forma en cómo nosotros nos comunicamos. Entonces, a partir de eso aparece una definición que es un argumento en lenguaje natural, el cual es un párrafo o texto en el cual las premisas involucradas proporcionan bases concluyentes para la verdad de la conclusión. Por ejemplo, observemos esta situación que tiene que ver con un argumento expresado en un lenguaje natural. Si Colombia es un país, entonces Colombia tiene una capital. Ese entonces Colombia tiene una capital es una, por así decirlo, conclusión de que Colombia es un país. Colombia es un país, entonces Colombia tiene una capital. Es un derivado de la primera premisa que decía que Colombia es un país. Obviamente, si Colombia es un país, entonces Colombia va a tener una capital. Si un año tiene 365 días, un año tiene 12 meses. Eso de que 12 meses tiene un año es derivado de que el año tiene 365 días. Colombia no tiene capital o un año no tiene 12 meses.
Por lo tanto, Colombia no es un país o un año no tiene 365 días. En rojo están las premisas y en verde está la conclusión. Claramente la conclusión es derivada de la premisa. Usted debe tener una premisa para luego, a partir de tener una premisa, obviamente deducir una conclusión. Si Colombia es un país, entonces Colombia va a tener una capital. Pero entonces si Colombia no es un país, obviamente no puede tener una capital, o en su defecto. Si Colombia tiene 365 días, entonces, perdón, si un año tiene 365 días, entonces ese año tiene 12 meses. Pero si ese año no tiene 365 días, no pudiéramos decir que el año tuviera 12 meses. Entonces, esos son ejemplos asociados al lenguaje natural, pero más allá de que sea asociado a un lenguaje natural, a un argumento del lenguaje natural, que es tener una premisa y a partir de la premisa deducir una conclusión. Ahora, los lenguajes naturales, ellos se pueden también asociar o representar en forma de un lenguaje simbólico. El lenguaje simbólico o el lenguaje formal obviamente utiliza símbolos que van a sustituir las expresiones que utilizamos en el lenguaje natural. Por ejemplo, en vez de decir la palabra entonces, escrita como entonces, la vamos a representar a través de un símbolo. Ese símbolo, ¿verdad?, es quien va a representar o va a sustituir la palabra entonces. Entonces ya no sería un lenguaje natural, sino que sería un lenguaje simbólico. Aquí tenemos estas premisas. Colombia es un país, Colombia tiene una capital, Colombia no es un país, y aquí tenemos estas conclusiones, o también premisas. Un año tiene 365 días, un año tiene 12 meses, un año no tiene 365 días. Entonces vamos a mirar la forma en cómo representamos. Bueno, aquí todas son premisas, porque para que sea conclusión tiene que tener un conector y ese conector derivar la conclusión, pero en este caso todas son premisas. Por ejemplo, Colombia es un país, me están diciendo que la vamos a representar con la letra P. Colombia tiene una capital, la vamos a representar con la letra Q. Colombia no es un país, como Colombia no es un país, es lo contrario a que Colombia sí es un país, entonces fíjate que aquí le están colocando adelante de la P un simbolito, que ese simbolito representa la negación en la lógica matemática. Fíjate que Colombia es un país, solo tiene la P. Colombia no es un país, tiene la P y tiene un símbolo adelante que es el que representa la negación de una premisa. Un año tiene 365 días, lo estamos representando con la letra R. Ojo, puede representarse con cualquier letra. En este caso, se está representando con la letra R. Un año tiene 12 meses, pues se está representando con la letra S. Un año no tiene 365 días, se está representando con la negación de R. ¿Por qué? Porque ya habíamos dicho que si un año tiene 365 días, se representaba con la R. Entonces, la negación de R sería la R con ese simbolito adelante que aparece ahí. ¿Ok? Aquí aparecen más proposiciones simples que pudiéramos tomar como ejemplo. Por ejemplo, tenemos que la ballena es roja, que el Transmilenio es un medio de transporte, que Teresa estudia administración en la UNAD. Esas son proposiciones, ¿verdad? Para que, por ejemplo, pueda ser una proposición compuesta, porque aquí dice el título de proposiciones simples, es porque las proposiciones simples simplemente son una proposición que no tiene conector. Las proposiciones compuestas pueden ser la unión de dos proposiciones simples, ¿vale? Entonces, en este caso no son proposiciones compuestas porque simplemente es, como por así decirlo, un argumento. La ballena es roja, Transmilenio es un medio de transporte, pero diferente sería que yo colocara una proposición simple acompañada de un conector y que eso me derive otra proposición que en este caso viene recibiendo el nombre de conclusión. Ahora, toda proposición simple está conformada por un sujeto, un verbo y un predicado. En este caso, la ballena es roja, la ballena viene siendo el sujeto, es de quien se está hablando. Es viene siendo el verbo, es... A ver, quiero hacerles una pregunta. El verbo es, ¿qué verbo en infinitivo es? Tú sabes que los verbos pueden conjugarse de acuerdo al tiempo verbal. Entonces, si yo utilizo el verbo es en su forma infinitiva, ¿a qué verbo me refiero? Le pongo un ejemplo. Cuando yo digo, yo comí
el desayuno, o mejor dicho, yo desayuné a las, qué sé yo, 9 de la mañana. Yo desayuné a las 9 de la mañana. Se supone que el verbo ahí viene siendo desayuné. Pero si yo les digo desayuné en infinitivo, o sea, su forma normal del verbo significa el verbo desayunar. Entonces, el verbo es en infinitivo, ¿qué verbo sería? Los verbos en infinitivo se caracterizan porque terminan en ar, er, o sea, terminan en er, comer, caminar, jugar, pasear, tomar, beber, deducir, ¿cierto? En este caso es lo que dice Laura, significa el verbo ser, el verbo ser. Entonces, en este caso, en este ejemplo, la ballena es roja, viene siendo en este caso el verbo ser. Y roja viene siendo el predicado. La ballena es el sujeto, es el verbo, roja es el predicado. En este caso, la ballena es roja, es una proposición simple porque tiene sujeto, tiene verbo y predicado. Profe, ¿por qué no es compuesta? Porque para que sea una proposición compuesta, después de la ballena es roja, debe venir un conector y luego otra proposición, que es derivada de esa proposición simple inicial y de ese conector que está en medio. Transmilenio es un medio de transporte. Transmilenio es el sujeto, es el verbo, medio de transporte es el predicado. Teresa estudia administración en la UNAD. Teresa es el sujeto, estudia es el verbo, en este caso, el infinitivo sería el verbo estudiar, y administración en la UNAD sería el predicado. Ahora, toda proposición simple se le puede establecer un valor de verdad, en este caso falso o verdadero, es decir, las proposiciones pueden ser simples, pueden ser verdaderas o falsas. La ballena es roja. Yo les hago una pregunta. La ballena es roja, ¿eso será verdadero o será falso? Bueno, del conocimiento de pronto cultural que ustedes tengan sobre las ballenas. ¿Las ballenas son rojas? ¿Eso es cierto o es falso? En este caso, Elizabeth y Laura dicen que es falso, ¿cierto? En este caso, pues podría considerarse que las ballenas no son de ese color. Entonces, yo puedo decir mi proposición, ¿vale? Pero no necesariamente mi proposición es algo cierto. Puede que sea cierto o puede que sea falso. Teresa estudia en la administración en la UNAM. Eso puede ser cierto, puede ser verdadero. O puede ser falso, perdón. ¿Qué tal que Teresa no estudia administración en la UNAM? Pero la segunda sí o sí es verdadera, porque Transmilenio sí es un medio de transporte. Eso sí o sí es verdadero. Porque los medios de transporte son bus, Transmilenio, avión, motocicleta, en fin. ¿Ok? Bueno. Aquí, por ejemplo, aparece un ejemplito muy parecido a uno de los que aparece en la guía. ¿Sí? Un ejemplo, este ejemplo que está aquí es muy parecido a uno de los que aparece en la guía. Pero antes de explicar ese ejemplo, que está muy parecido a lo que aparece en la guía, donde hay que escribir esta simbología, está pues en su lenguaje simbólico, pasarlo a un lenguaje natural, decir si es una tautología, una contradicción o una contingencia, generar una tabla de verdad a través del simulador lógica UNAD, ¿vale? Antes de hacer eso, de explicar eso, quisiera seguir explicando la teoría, para luego hacer ejemplitos donde pues especifiquemos eso. Entonces, miren que aquí, por ejemplo, colocaban que la ballena es roja, eso es falso. Que Transmilenio es un medio de transporte, eso es verdadero. Que Teresa estudia administración de empresas en la UNAM, bueno, pusieron que es verdadero, pero está asociado a que también pudiera ser falso. Nadie garantiza de que eso pueda ser verdadero, ¿cierto? También podría ser falso. No sabemos si Teresa en realidad estudia administración de empresas en la UNAM. Ahora, las proposiciones compuestas estimadas o estimados es lo que yo les decía. Las proposiciones compuestas también son llamadas moleculares. Aquí faltó decir, chicos, que en las proposiciones simples también reciben el nombre de proposiciones atómicas. Las compuestas reciben también el nombre de proposiciones moleculares. Las proposiciones compuestas, ellas están conformadas por dos o más proposiciones simples y están unidas por conectores lógicos. Era lo que yo les decía. Mira, Teresa va a la escuela o María es inteligente. Obviamente, estas proposiciones compuestas deben tener sentido. Aquí, por ejemplo, digamos que no es un ejemplo que tenga tanto sentido al momento de yo leerlo,
Por ejemplo, ¿Teresa va a la escuela o María es inteligente? Sí, está usándose el ejemplo para decir que se está colocando el conector lógico O, pero debe ser un ejemplo que tenga más sentido al momento de yo leerlo. Yo pudiera decir, Teresa va a la escuela o a la universidad, tiene más lógica. Teresa va a la escuela o al gimnasio. Teresa va a la escuela o a caminar, en fin, pero que tenga más sentido. Fíjate que el segundo, si Yolanda es estudiosa, entonces pasará el examen. En este caso, el conector lógico que está uniendo a Yolanda es estudiosa con que pasará el examen es el conector lógico entonces. Terminaré rápido, sí y solo si me doy prisa. Terminaré rápido y me doy prisa están conectados por el conector lógico sí y solo sí. Entonces, las proposiciones compuestas son aquellas que tienen dos o más proposiciones simples, ¿verdad? Y que están unidas, ¿verdad? Por un conector lógico. Ahora, ¿cuáles son esos conectores lógicos? Aquí sería muy importante que ustedes tomaran captura o screenshot de esta diapositiva, porque en esta diapositiva aparecen todos los conectores lógicos posibles que existen en los principios de la lógica matemática. ¿Qué es un conector lógico? Pues es un símbolo o palabra que se utiliza para conectar dos o más proposiciones simples, de modo que el valor de verdad de la proposición o expresión compuesta dependa del valor de verdad de las proposiciones que la componen. Entonces, por ejemplo, chicos, ahí aparecen 5 conectores lógicos. Está el conector lógico I, el conector lógico O, el conector lógico no o la negación, el conector lógico sí entonces y el conector lógico sí y solo sí. El conector lógico I se llama conjunción. El conector lógico O se llama disyunción. El conector lógico no se llama la negación. El conector lógico sí entonces se llama el condicional. Y el conector lógico sí y solo sí se llama el bicondicional. Aquí, por ejemplo, este es el símbolo del I, que es como una especie de V pequeña volteada. El O, que es la V pequeña prácticamente. El no, que es como una L lateral, podríamos decirlo. La L volteada y en forma horizontal. El sí, entonces, es esta flechita mirando hacia la derecha. Y el sí y solo sí es la flechita yéndose a ambas perspectivas, tanto a la derecha como a la izquierda. Esos son los conectores lógicos. Aquí aparecen algunos ejemplos de aplicación de los conectores lógicos. Ya sabes que es a partir de la constitución de dos proposiciones simples o más que se forman las proposiciones compuestas. Veamos este ejemplo de una proposición compuesta en la cual se utiliza el conector lógico I. Por ejemplo, hoy es lunes, es la proposición simple que se representó con la letra P. Ayer fue domingo. Ayer fue domingo se representó con la Q. Hoy es lunes se representó con la P. Entonces, dice, la conjunción es un conector lógico que en lenguaje natural se expresa con la letra I y en el lenguaje simbólico de la teoría de conjuntos se representa por la V volteada. Entonces, dice, proposición compuesta entre la proposición P y la proposición Q usando el conector lógico conjunción. En el lenguaje natural sería hoy es lunes y ayer fue domingo. Eso es cierto. Ocurren las dos cosas de manera simultánea. Cuando usas la conjunción, las dos cosas son ciertas. Hoy es lunes, si hoy es lunes es porque ayer fue domingo. Entonces, si tú utilizaras el conector lógico o, no tendría sentido. Tú no puedes decir hoy es lunes o ayer fue domingo, porque no es cierto. Fue cierto que ocurrían las dos, no es que ocurre una y la otra no. En el lenguaje simbólico, la P que representaba el hoy es lunes, la V volteadita que representa el I y la Q que habíamos dicho que era el ayer fue domingo. Por ejemplo, utilizáramos la disyunción en esta misma situación, ya no tendríamos que colocar el I, sino que tendríamos que colocar el O. Hoy es lunes o ayer fue domingo. Y ya tú sabes que no utilizarías la I, sino que utilizarías la O, y ya no utilizarías la V volteada, sino que utilizarías la V. O sea, estoy haciendo el mismo ejemplo, pero cambiándole el conector lógico. Entonces yo les hago una pregunta. Más allá de que esté utilizando este mismo ejemplo, pero cambiándole el conector, ¿qué expresión tiene más sentido? Hoy es lunes y ayer fue domingo, o hoy es lunes o ayer fue domingo. ¿Cuál de las dos tiene más sentido?
Porque recuerden que yo puedo, o sea, el lenguaje es tan bonito que tú puedes organizarlo de la forma que tú quieras. Pero obviamente tienes que darle sentido al lenguaje. Yo, por ejemplo, pudiera decir, en vez de cuando esté hablando en el lenguaje que pues, nosotros nos formamos, yo voy para la casa, voy yo para la casa, o yo casa voy, ¿cierto? Yo casa voy. Es lo bonito del lenguaje, las palabras están, el lenguaje está, ya está en la forma como yo lo organizo. Yo puedo decir, hoy es lunes y mañana fue domingo, perdón, así como aparece aquí, como es que dice, y ayer fue domingo, hoy es lunes, y ayer fue domingo, o también podría decir, hoy es lunes o ayer fue domingo. O sea, el lenguaje es muy flexible en eso, en el sentido de que tú puedes organizar las ideas como tú quieras. El punto es que la idea tenga sentido. Entonces, listo, aquí colocamos el mismo ejemplo, utilizando el conector lógico disyunción, utilizando el conector lógico, pero obviamente conjunción tiene más sentido que disyunción en la idea que yo estoy planteando. Ejemplo, se utilizó la misma situación para representar el conector lógico de la negación, que les dije que se representa como con esa L lateral en forma horizontal. Se dice que la negación es un conector lógico que cambia el valor de verdad de las proposiciones simples o compuestas y se representa por los símbolos lógicos, la L esa volteada, o miren aquí también este simbolito que representa la negación, que es como ese simbolito, el gorrito que lleva la ñ, o también cuando queremos aproximar una cantidad. Ambas representan a la negación. Entonces, aquí tenemos en el lenguaje natural. Hoy es lunes, ya sabemos que lo representamos simbólicamente con la P. Ayer fue domingo, lo representamos con la Q. La negación en el lenguaje natural, hoy no es lunes. Si hoy no es lunes, entonces no es verdad que ayer fue domingo. O sea, si negamos una cosa, tenemos que negar la otra. Si yo digo, hoy no es lunes, entonces fue porque ayer no fue domingo. Por eso aquí se niega a la P y también se niega a la Q. Si hoy no es lunes, no puede ser cierto que ayer fue domingo. ¿Cierto? Tiene su lógica. Claramente, si hoy no es lunes, ayer no pudo haber sido domingo. ¿Vale? Entonces, esa sería la negación. En el caso de la implicación o condicional, ¿vale? Ya no se utiliza la conjunción, ni la disyunción, ni la negación, sino que se utiliza un conector lógico que se llama implicación o condicional, que es el entonces. La implicación es un conector lógico que en el lenguaje natural se expresa de la siguiente forma. Si, luego viene la idea y luego viene el entonces y luego viene la otra idea. O sea, si la proposición simple, entonces la otra proposición simple. Y en el lenguaje simbólico de la teoría de conjuntos se representa por la flechita. Si hoy es sábado, entonces mañana es domingo. ¿Vale? Si hoy es sábado, entonces, ¿qué puede pasar si hoy es sábado? Que mañana tiene que ser domingo. Entonces, expresado esto en lenguaje simbólico es P, entonces Q. Si hoy es sábado, entonces mañana tiene que ser domingo. Si hoy es sábado, entonces mañana es domingo. Si hoy es domingo, entonces mañana es lunes. Si hoy es lunes, entonces mañana es martes, ¿vale? Y se representa con el P, entonces Q. Y la última situación que tenemos en términos de los conectores lógicos es la equivalencia o la doble implicación, que se llama también el bicondicional. Aquí la idea es tener la proposición sí, luego utilizar el conector lógico sí y solo sí, y luego colocar la otra proposición simple, que unificado todo eso, obviamente se convierte en una proposición compuesta. El simbolito es la flechita mirando tanto para la derecha como para la izquierda. Entonces, aquí tenemos en el lenguaje natural, hoy es sábado, sí y solo sí, mañana es domingo. Claramente tiene que ser así. Para que hoy, si hoy es sábado, sí y solo sí, mañana es domingo. Entonces sería P, sí, solamente sí, Q. Este sí y solo sí también le dicen a veces sí y solamente sí. O sea, se puede usar de ambos lenguajes. Decirle sí y solo sí, o también se le puede decir sí y solamente sí. ¿Ok? Vale. Ahora, yo les había dicho a ustedes, estimados, que estos conectores lógicos iban a, de una u otra forma, ayudar. Yo me llamo Iván Andrés Padilla Escorza. Voy a colocar mi nombre, aprovechando que la compañera Dayana
solicitando el nombre del docente. Ese es mi nombre para que lo coloquen ahí en la asistencia. Aprovecho para que todos los conectados, las personas que han ido conectándose, por favor, coloquen su listado de asistencia y también coloquen el nombre del tutor. Entonces, yo les decía que esos conectores lógicos ayudan a que la proposición tome un valor de verdad o un valor falso, dependiendo cuál sea pues el conector. Y también toda proposición, al final de cuentas, termina siendo algo verdadero o termina siendo algo falso. Todo depende, ¿verdad?, de la perspectiva que le demos. Entonces, esto que aparece aquí es nuestra famosita tabla de verdad. Tabla de verdad que va a implicar que la combinación de nuestras proposiciones simples tomen un valor, bien sea verdadero o un valor falso. Aquí, por ejemplo, aparece la proposición simple P y la proposición simple Q. Y aquí aparecen los conectores lógicos. Está la negación, está la conjunción, está la disyunción, está el condicional y está el bicondicional. Entonces vamos a ver el nivel de verdad de cada una de estas conectores lógicos teniendo en cuenta pues su respectivo valor de verdad. Entonces, vean. Por ejemplo, vamos a arrancar vamos a darla ya completita, vamos a arrancar con la negación de P. Aquí es importante decir algo. En este caso, P y Q son nada más dos proposiciones simples. Hay dos proposiciones simples. Ustedes se estarán preguntando, profesor, ¿por qué usted la tabla de verdad que dibujó tiene 4 filas? Una fila, 2 filas, 3 filas y 4 filas. De pronto, de los que han podido leer la guía o que han ido realizando sus talleres, el taller, pues en este caso de la guía 1, la tarea, ¿quién sabe por qué cuando yo tengo dos proposiciones tengo que dibujar una tabla de verdad que tenga 4 filas? O sea, ¿eso de dónde sale? ¿Por qué? Porque cuando son 3 proposiciones, P, Q y R, eso no tiene 4 filas, sino que tiene 8 filas. Y si son, por ejemplo, 4 proposiciones simples que aparezcan en la situación, ya no son 8 filas ni 4 filas, sino 16 filas. Quiero que alguien me diga de dónde sale que en este ejemplo que estoy colocando de tabla de verdad salgan 4 filas, teniendo en cuenta que tengo 2 proposiciones. ¿Quién sabe eso? ¿Pudieras decirlo, Laura, por favor, encendiendo tu micrófono para que tus compañeros te puedan escuchar? Laura lo coloca acá en el chat. Ella colocó por la fórmula 2 a la n. Eso es cierto. Para el que de pronto no sabe, ¿por qué 2 a la n? La fórmula es, ese 2 siempre es una constante. Se lo voy a escribir aquí en el chat, mira. Ya, se lo escribo. Cuando Laura dice 2 a la n, se refiere a esto, que voy a escribir en el chat. 2 potencia n, donde n representa el número de proposiciones. Como ustedes saben, aquí nada más aparecían 2 proposiciones. Entonces, al ser 2 proposiciones, eso sería 2 elevado a la 2. Y tú sabes que 2 elevado a la 2 significa 2 por 2, que viene siendo 4. Si usted tuviera 3 proposiciones, ya no sería 2 elevado a la 2, sino 2 elevado a la 3. Entonces, como son nada más 2 proposiciones, por eso se hacen 4 filas. Y miren cómo es la forma de repartir los niveles de verdad. Cuando son 2, por ejemplo, como es el caso de este PQ, se van a escribir en las 2 primeras verdadero y luego en las 2 últimas falso. 2 verdaderas y 2 falsas, en el caso de P. Y luego para el caso de Q se comienza a intercalar, se intercaló verdadero, falso, verdadero, falso. Esto cuando son nada más 2 proposiciones. O sea, primero usted va dividiendo, como son 4 filas, colocas 2 verdaderas, 2 falsas. Luego vas intercalando verdadero, falso, verdadero, falso. Aquí dice la negación de P. Si sabemos que la negación de P, la primera es verdadera, su negación tiene que ser falsa. O sea, la negación de P es el antónimo a P, es lo contrario a P. Entonces, si aquí está verdadero, la negación de P tiene que ser falsa. Si aquí está falsa, la negación de P tiene que ser verdadera. Si aquí está falsa, la negación de P tiene que ser verdadera. Entonces,
Aquí arrancamos con la conjunción. La conjunción es el y. O sea, combinar P y Q. Ya tú sabes que acá tienes los valores de P y acá tienes los valores de Q. Entonces, cuando tú haces P y Q, va a ser verdadero siempre y cuando las dos proposiciones sean verdaderas. El resto será absolutamente falso. Mira que acá usted tiene verdadero y verdadero, es verdadero. Verdadero y falso es falso. Falso y verdadero es falso. Falso y falso es falso. Es decir, cuando tenemos la operación conjunción, va a ser verdadero siempre que P y Q sean verdaderas. El resto serán falsas. Para el caso de la disyunción, P o Q va a ser verdadero, ¿cierto? Siempre, a excepción de cuando las dos sean falsas. Estoy hablando ahora de la disyunción. La disyunción es el O. Mira que en la disyunción todas son verdaderas. Todas. Verdadero o verdadero es verdadero. Verdadero o falso es verdadero. Falso o verdadero es verdadero. Falso o falso es falso. O sea, en la disyunción va a ser verdadero siempre a excepción de cuando las dos proposiciones sean falsas. Ahí va a ser falso. Ese es para la disyunción. Para el condicional vamos a tener P, entonces Q va a ser verdadero siempre, a excepción de cuando la primera proposición sea verdadera y la segunda sea falsa. Mira, verdadero, entonces falso, ahí sí es falso. Estoy hablando del condicional, que es la columna que está en verdecito. El resto es verdadero, mira. Verdadero, entonces verdadero es verdadero. Verdadero, entonces falso es falso, que es lo que acabo de decir. Falso, entonces verdadero es verdadero. Falso, entonces falso es verdadero. Eso es para el condicional. Y para el bicondicional va a ser verdadero siempre y cuando las dos proposiciones simples sean verdaderas o en su defecto las dos proposiciones simples sean falsas. O sea, verdadero, si solo si verdadero, entonces va a ser verdadero. Falso, si solamente si falso, también va a ser verdadero. El resto serán falsas. Esta tablita es la referencia que usted debe tener cuando esté haciendo una tabla de verdad en la cual le pidan encontrar los valores de verdad de esa tabla. Ojo, apréndasela, tómele fotito, tómele screenshot. Esta es la columna de la negación, de la conjunción, que es el y, de la disyunción, que es el o, del condicional, que es el entonces, y del bicondicional, que es el sí y solamente sí. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, aquí vamos a hacer una situación. Este ejemplo nos va a servir para hacer la aplicación de esta tablita. Y luego este ejemplo lo podemos hacer en el simulador de la UNAD, que también ustedes se lo piden hacer en la guía. Entonces dice, dadas las proposiciones simples, elaborar la proposición compuesta en lenguaje natural con base en el argumento dado en el lenguaje simbólico. Determinar el valor de verdad de las proposiciones simples y determinar el valor de verdad en la proposición compuesta. Entonces, me dan las premisas. Me dicen, el 7 de febrero se celebró el día sin carro. Esa viene siendo una premisa que estamos representando con la letra P. Luego dice, en Bogotá se disminuyó la contaminación. Esa es la premisa Q. Luego dice, R, el aire de la capital es el más puro del país. Tengo tres proposiciones simples, ¿vale? Y me dan el lenguaje simbólico que representa esas proposiciones simples. Entonces yo esto tengo que pasarlo al lenguaje natural teniendo en cuenta claramente los conectores. Por ejemplo, aquí dice P y Q, entonces Q o R. Quisiera ver quién se anima de ustedes a decirme esta expresión cómo quedaría en el lenguaje natural, teniendo en cuenta que ya tú sabes que esta V volteada significa I, que esta flechita hacia la derecha significa entonces y que esta V significa O. A ver, ¿quién se anima a decirme en el lenguaje natural cómo quedaría esta expresión que está en el lenguaje simbólico? ¿Qué es lo primero que te están pidiendo hacer? Pasarla al lenguaje natural. Elaborar esa proposición compuesta, que es la unión de todas estas proposiciones simples, pero en lenguaje natural. A ver, ¿quién se anima a decirme cómo quedaría? A ver. A ver, ¿quién me dice?
¿Quién de los presentes me podría decir? Voy a poner aquí la presentación, pero un momentito. A ver, ¿quién se anima a decir? A ver. Se supone que P viene siendo, el 7 de febrero se celebró el día sin carro, ¿cierto? Viene siendo la proposición P. Luego vendría el conector lógico I, pero antes coloquemos las proposiciones. Q viene siendo, en Bogotá disminuyó la contaminación. Esta Q viene siendo, en Bogotá disminuyó la contaminación. Y la R viene siendo, el aire es de la capital es el más puro del país. Ya esas son las proposiciones, las colocamos en el lenguaje natural. Ahora coloquemos el conector lógico. Sabemos que este era una I, sabemos que este era un entonces, y sabemos que esta O, viene siendo una A. Entonces dice, si el 7 de febrero se celebró el día sin carro y en Bogotá disminuyó la contaminación, entonces en Bogotá disminuyó la contaminación o el aire de la capital es el más puro del país. Claramente hemos transformado esta proposición, proposiciones compuestas que estaban en un lenguaje simbólico, las acabamos de convertir como proposición compuesta en un lenguaje natural, ¿vale? Entonces ya ahí está los valores, mejor dicho, esas representaciones simbólicas expresadas en lenguaje natural. Ahora, construyamos una tabla de verdad que me permita a mí representar esto y saber los niveles de verdad y poder decir si esa proposición compuesta es una tautología, ¿cierto? Que ya me imagino que ustedes han podido saber qué significa que sea tautología, que sea contingencia o que sea contradicción, ¿vale? Pero eso lo haremos a continuación. Entonces, veamos el valor de verdad de las proposiciones simples, ¿cierto? Vamos a hacer nuestra tablita de verdad. Obsérvense que la tabla de verdad, vamos a hacerla. Un momentico para mostrarles la tabla de verdad de esa situación. Pudiéramos hacerla, vamos a abrir aquí un documento de Word, quiero mostrarles cómo quedaría esa tablita de verdad. Pregunto, ¿cuántas proposiciones intervienen en esa situación que yo les acabo de explicar de esta que está acá? El 7 de febrero se celebró el día sin carro y en Bogotá disminuyó la contaminación. Entonces Bogotá disminuyó la contaminación o el aire de la capital es el más puro del país. ¿Cuántas proposiciones simples participan en la situación? O sea, ¿cuántas letras? Lo que dice Laura, lo que dice Elizabeth, lo que dice Kiarly, P, U y R. Es decir, que si yo aplico 2 elevado a la 3, ¿cuántas filas me deben salir en la tabla de verdad que voy a hacer? Pues me deben salir 8 filas, como dice Laura, porque 2 por 2 por 2 me da como resultado 8. Entonces, fíjate cómo voy a hacer yo mi tablita de verdad. Bueno, lo primero que voy a hacer es lo siguiente. Bueno, vamos a ver cuántas filas hay aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Debo hacer una fila más porque en la primera simplemente van los títulos. Entonces ya yo sé que en la primera va a ir P, en la segunda va a ir Q y en la tercera va a ir R, que es el nombre de las proposiciones simples. Ojo, estoy haciendo una tablita de verdad. Esta tablita de verdad me va a representar los niveles de verdad pues, de esta proposición compuesta. Entonces, ya yo aquí tengo, permitan aquí y les comparto, tengo P, tengo Q y tengo R. Miren cómo es la proposición compuesta. Tenemos inicialmente P y Q, P y Q, P y Q. Entonces yo voy a hacer aquí en mi tablita de verdad P y Q, P y Q. Vamos a buscar aquí insertar
símbolo P y Q. P y Q. Voy a buscar el I, creo que está acá donde dice ecuación. P y Q, P y Q. Aquí está el I, vamos a buscar el I donde dice símbolos. Aquí también puede ser operadores. P y Q, aquí está, P y Q. Ahí voy a hacer P y Q. Profe, ¿qué más tengo que hacer después de P y Q? Pues también tienes que hacer Q o R. Q o R, que es el otro paréntesis. Usted hace primero el paréntesis del P y el Q, haces el paréntesis del Q o R y luego conectas esos dos paréntesis con el entonces. Entonces tú vas a hacer también Q o R. Q, busquemos aquí insertar ecuación. Si quieren hacerlo en Word, chicos, acá donde dice operadores, te salen los símbolos, Q o R. Pero, pues yo debo hacer otra columna más, insertar columna a la derecha, porque en la otra columna yo debo hacer P y Q, voy a poner aquí copiar, debo hacer así, mira, debo hacer P y Q, entonces, tengo que buscar aquí insertar ecuación, entonces, ponemos aquí el entonces como una flechita, entonces, aquí está, entonces, paréntesis, Q o R. ¿Vale? Entonces, Q o R. Vamos a hacer esta tabla de verdad y vamos a decir, luego la hago en el simulador y luego vamos a decir si es una contingencia, una contradicción o una tautología. Entonces, para el caso de P, ¿cuántas verdaderas tengo que colocar aquí en P? ¿O cómo distribuyo las verdaderas y las falsas en la primera proposición simple? A ver, ¿cuántas verdaderas tengo que colocar en P en la primera columna de P? Entonces, que está aquí P, que es la primera, un momentito, aquí, que es la primera columna. ¿Cómo distribuyo las verdaderas y las falsas en la P inicial? A ver. Muy bien, Laura. 4 verdaderas y 4 falsas. Así como dice Laura es. Y como dice Kiarlis, 4 verdaderas y 4 falsas. Aquí. 4 verdaderas, 1, 2, 3, 4. Y 4 falsas. 4 falsas. Luego hago para Q, voy intercalando 2 verdaderas, 2 falsas. 2 verdaderas, 2 falsas. Y para R vuelvo a intercalar verdadera con falsa, verdadera con falsa, verdadera con falsa, verdadera con falsa. Perfecto. Entonces, ahora ¿qué tengo que hacer? Tengo que hacer P y Q. Es decir, tengo que enfocarme en estas dos primeras columnas. Tenemos que recordar la definición del conector lógico I. En el conector lógico I era verdadero nada más ¿para cuándo? Cuando las dos eran ¿cómo? A ver. En el conector lógico I era verdadera solamente cuando las dos proposiciones eran ¿cómo? A ver, ¿quién me dice? Solamente es verdadera cuando las dos proposiciones son ¿cómo? Verdaderas. Verdaderas, muy bien. O sea que nada más sería verdadera la primera, la segunda, esta sería falsa, 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 falsa. Perfecto. Ya hicimos el P y Q basándome en estas que tengo acá. Ahora me toca hacer Q o R. Se supone que Q o R sería estas dos. Q o R. Entonces, ¿cuándo era verdadero nada más? O mejor dicho, ¿cuándo era falso nada más en el conector lógico O? Solamente era falso cuando las dos proposiciones eran ¿cómo? Falsas. Falsas, exactamente. Entonces aquí todo es verdadero, 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 verdadero. Aquí sería falso. Profe, ¿por qué es falso? Porque la Q y la R son falsas. Verdadero, ay, perdón, ahí me equivoqué. Verdadero, 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 falso. Perfecto. Entonces ya yo tengo Q o R, tengo P y Q. Ahora voy a hacer P y Q, es decir, esta fila de aquí, usted la va a combinar con esta fila de aquí, Q o R, pero en forma de el entonces, porque mira que el conector lógico que está aquí es el entonces. Entonces recuerda que en el entonces solamente era falso cuando la primera era verdadera y la segunda era ¿cómo? Para que será falsa en el entonces.
Solamente era falsa cuando la primera era verdadera y la segunda era ¿cómo? Falsa. Falsa, muy bien. Entonces aquí sería verdadero, 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 verdadero. Todas son verdaderas, profe. ¿Por qué todas son verdaderas, profe? Porque en este caso, como estoy haciendo P y Q, entonces Q o R, para que fuera falso tenía que ser la primera verdadera y la segunda falsa. El resto era verdadero. Entonces, aquí tal vez en las diapositivas no lo ha dicho aún, pero sí es algo que yo quiero decirles antes de explicarlo en el simulador, que es lo siguiente. Vamos a buscar. Ya esto que están aquí mostrando en las diapositivas, yo lo estoy haciendo en el documento en Word. Ahora se darán cuenta que esto que está aquí en la presentación es lo mismo. Fíjate que llegamos a lo mismo. Aquí en la presentación en diapositivas hicimos lo mismo que yo realicé aquí en este documento en Word. Llegué a que todas eran verdaderas. Pero aquí, esto es a lo que yo quiero llegar. Cuando generamos nuestra tabla de verdad de forma manual a partir del lenguaje simbólico, determinamos si el resultado es una tautología, una contingencia o una contradicción. Ahí no se logran ver muy bien en la diapositiva, pero la tautología es cuando en la última columna todas son verdaderas, todas son verdaderas. La contradicción cuando en la última columna todas son falsas. Y una contingencia cuando en la última columna tienes tanto verdaderas como falsas. Según eso que está ahí, esta situación que acabamos de hacer, esto sería una tautología, contingencia o contradicción. Tautología. ¿Por qué una tautología? Porque presenta solo valores de verdad. Porque solamente presenta valores exactos, valores verdaderos. En este caso, este ejemplo es una tautología. Esto te coloca que es una tautología. Profe, ¿por qué es una tautología? Porque todos los valores de la última columna son verdaderos, claramente. Entonces, digamos que ahora usted quiere esto que está aquí, que era esta proposición compuesta, expresada en un lenguaje simbólico, realizar una tabla de verdad usando el simulador de la UNAC. Usted se va aquí a Google, mira, te vas aquí a Google, vámonos a Google, colocar en Google simulador UNAC tablas de verdad, así, simulador UNAC tablas de verdad. ¿Esto para qué es, profe? Esto es para que este simulador de la UNAC me haga esta misma tabla de verdad y pues yo pueda verificar que lo que yo hice de forma manual es correcto. Y eso también se lo piden a usted en la guía. Entonces aquí nos vamos aquí al simulador y vamos a representar en este simulador lo que aparece pues en esa tablita de verdad de forma manual. Entonces tenemos que escribir la proposición compuesta. La proposición compuesta comienza con un paréntesis. Entonces yo voy escribiendo ese paréntesis, paréntesis, paréntesis. Después del paréntesis aparece la letra P, la letra P. Entonces usted se va aquí y coloca la letra P. Luego de que colocas la letra P en la proposición, te aparece el I, el conector lógico I. Entonces usted llega y coloca el conector lógico I. Luego aparece el conector lógico Q y se cierra el primer paréntesis. Entonces usted coloca aquí Q, cierra el primer paréntesis. Luego de que hace eso, viene la flechita del entonces. Entonces usted coloca aquí el entonces, que es la flechita. Luego vuelve a abrir paréntesis. Y luego de que abre paréntesis, venía la letra Q. La letra Q. El símbolo O, que es la B. Venía la R. Y luego había que cerrar paréntesis. Entonces, así era la proposición compuesta en el lenguaje simbólico. Cuando yo se la escriba aquí en el simulador, le va a dar donde dice generar tabla. Cuando le des en generar tabla, te va a aparecer solamente 4 columnas, que de forma manual teníamos 6 columnas. Mira, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. El simulador no te muestra la tabla completa, te muestra nada más la parte donde están las columnas y la última columna, que es ya la combinación final de todos los apartados de la tabla. Pero es suficiente porque te permite ya mirar la última columna, que al final es la que importa porque es la que te determina si es tautología, contingencia o contradicción. Vamos a darle generar tabla
Y cuando le damos en generar tabla, mira lo que yo te decía, te aparece ya tu tablita de verdad. Usted le da, por ejemplo, control in Paint, o sea, control y la tecla del teclado, que es como que imprimir pantalla, para copiarla. Y la puedes pegar en este documento de Word. Vamos a pegarla, control B, y me sale mi tablita de verdad. Ya la tengo, mira. Tengo la tabla manual y tengo mi tablita de verdad haciendo uso del simulador. Sé que está cierta porque la última columna me sale que todas son verdaderas. Entonces, al ser todas verdaderas, quiere decir que hice bien mi trabajo tanto en la tabla de verdad del simulador como también en la tablita de verdad que hice de forma manual. Y eso vendría siendo todo. ¿Por qué? Porque ya tú pasaste del lenguaje simbólico al lenguaje natural, hiciste tu tabla de verdad de forma manual e hiciste también tu tabla haciendo uso del simulador. Entonces, eso vendría siendo esa parte, que es hacer la tabla haciendo uso del simulador. Y ya llegamos a la conclusión de que es una tautología. Ahora, ¿por qué es una tautología, muchachos? Es una tautología porque, digamos que incluye aspectos de lo que tiene que ver con que todos los elementos de la tabla de verdad son ciertos. Ahora, eso que acabamos de ver está relacionado con la primera parte del trabajo en lo que pues tenía que ver con las proposiciones simples, las proposiciones compuestas. Yo quisiera mostrarles un aspecto que pudiera servirnos para la parte de final de la tarea, que tiene que ver con las leyes de inferencia, lo que es el modus ponendo pones, modus tollendo tollens, que es la parte final de la guía. Pero de pronto ustedes no se han dado cuenta, pero aquí en el campus virtual voy a entrar al foro, algo muy interesante. Mira. Cuando nosotros entramos aquí al foro, que el profesor escribió al principio, ay, perdón, aquí no, me equivoqué de donde no era. Aquí, en aprendizaje, foros, el foro, cuando yo entro al foro, yo me doy cuenta de algo, mira, entrar aquí al foro y por acá se colocaba un video de las indicaciones de la actividad número 1 y acá decía este pedacito, Padlet con insumos para el desarrollo de la actividad. O sea, si nosotros le damos clic a este enlace, que esto está en el mensaje inicial, en el Padlet, quiero compartirles, muy interesante, porque a través de este Padlet te aparecen recursos que de una u otra manera pudieran ayudarte a resolver el desarrollo de esa tarea número 1. Mira que están los videos, están los horarios de los tutores, está la monitora del curso. Cuando ustedes tengan una dificultad pueden intentar comunicarse con la monitora. Está el cronograma, está de pronto la forma en cómo se escriben a los IPAs, está la guía de actividades, está el horario de las web conferences, está el anexo de la plantilla, o sea, hay videos de apoyo, mira, hay videos que son interactivos y que de pronto te pueden ayudar a hacer de una mejor forma tu tarea. Por ejemplo, aquí también sale cómo hacer tu presentación personal en inglés para tu ejercicio número 1. Recuerda que en el ejercicio 1 tú tienes que hacer una presentación en inglés. Acuérdate que por este tema de la internacionalización en la universidad, la idea es que ese primer ejercicio se haga la presentación en inglés. Entonces aquí hay un ejemplo. Quisiera ponérselos como para que... Quisiera que me confirmaran si lograron escuchar. ¿Sí se escuchó? ¿Se escucha? No, Vamos a esperar un momentito aquí. Se los voy a... Bueno, voy a entrar y se los voy a compartir por el chat. A ver. No se escucha, ¿cierto? No, profe. Bueno, igual yo les voy a compartir
Les voy a compartir a través del chat este video que puede servirles para cuando usted vaya a hacer su presentación en inglés de ese primer ejercicio. Puede ser de referencia para que ustedes. Este video puede ser de referencia para que ustedes pues puedan realizar ese primer punto en inglés. Ahí aparece esa referencia. Pero el punto al que yo quería llegar es que el Padlet es muy importante porque el Padlet tiene mucho material que les sirve a ustedes para que pues puedan afianzar sus ejercicios. Mira, hay muchos más ejercicios de las leyes de inferencia. Mira, 2, 3 videos. Hay un poco de juego de proposiciones y tablas de verdad en Genially. De hecho, vamos a aquí aceptar todas las cookies. Voy a compartirles este enlace para que podamos jugar un momentito en Genially acerca de lo que tiene que ver con las proposiciones y las tablas de verdad. Ahí les acabo de compartir ese enlace por Genially. La idea es que pues, puedan ingresar y podamos de una u otra manera jugar a este. Por ejemplo, si tenemos la siguiente proposición compuesta. Si Claudia es buena estudiante, entonces ganará matrícula de honor. ¿Cuál es su lenguaje simbólico? A ver, ¿quién me dice cuál es? Azulito, amarillito, verde, salmoncito. ¿Cuál sería la respuesta ahí? Amarillo. Amarillo, dice la compañera. Voy a creer en su capacidad. Vamos a ver. Correcto, correcto. Pregunta número 2. La siguiente tabla corresponde a una... Uy, no se ve mucho, pero bueno, hagamos el esforcito. Les comparto. Hay verdaderas y hay falsas. Sería equivalencia. Bueno, díganme el color. Azulito, amarillito, verdecito, salmoncito. Salmón. Salmoncito. Contingencia. Correct. Bien. Al realizar la tabla de verdad del siguiente argumento, negación de P y P o Q, se obtiene una. Bueno, esa sería como que para que ustedes la hicieran. Pronto, darle unos minutitos. Negación de P y Q será una interdeterminación. Bueno, esa está descartada, porque recuerden que solamente pueden ser tautología, contradicción o contingencia. Entonces, ¿cuál creen ustedes que sea? Sería bueno que lo hicieran, esa tablita de verdad muy rápido, para que me digan si es una tautología, una contradicción, una contingencia. ¿Quién me dice? Tómense unos minutitos para hacerla. A ver, chicos, ¿alguien ya la hizo? A ver. A ver, ¿quién la hizo? Bueno, María Dilia dice que es una contradicción. Vamos a ver, será bueno, chicos, que encendieran su micrófono como para poder conocerles. Correcto, muy bien. Entonces, bueno, aquí tenemos ese juego de Genially, ahí se los compartí para que aparece también en el Padlet para que ustedes practiquen. ¿Por qué es muy bueno este juego de Genially, chicos? Porque cuando hagan su prueba POC, que es la prueba final, que se hace en el curso de pensamiento lógico matemático, las preguntas que aparecen son muy parecidas a esta. Entonces, sería muy interesante que lo pudiéramos explorar. Bueno, está entonces el juego del Genially, también está en Quizzes. Vamos a entrar aquí el de Quizzes. Se lo voy a compartir, copiar. Aquí en Quizzes, la idea también es... vamos a entrar aquí en inicio.
¿Cuál es el conector lógico que me indica que hay un condicional? ¿Cuál sería? A ver, chicos, pero antes se lo voy a pasar aquí por el Teams para que ustedes tengan acceso a él. Ahí está el enlace. ¿Cuál sería aquí, muchachos? ¿Cuál es el conector lógico que me indica que hay un condicional? A ver. La opción número 2, la flechita que solamente indica hacia un lado. Es Si Colombia es un país vulnerable al cambio climático, entonces el Plan de Desarrollo Nacional debe implementar acciones de mitigación al cambio climático. Colombia es un país vulnerable al cambio climático, por tanto, el Plan de Desarrollo Nacional debe implementar acciones de mitigación al cambio climático. ¿Cuál es el lenguaje simbólico del anterior argumento? Number one, para practicar en inglés, en English. Number two, number three, number four. ¿Cuál sería? Number one, number two, number three, number four. ¿Cuál sería? A ver, mis estimados, ¿cuál sería? ¿Cuáles, mis estimados? Si alguien respondió aquí en el chat. No, 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 no. Estamos contra el tiempo. Mira que se agota el tiempo aquí en el juego. ¿Cuál sería? Buenas tardes, becerriera, pollo, perdón, becerriera, chuleta asada, fricativa asada, y carne molida, panza guisada con papas. Buenas tardes, becerriera, pollo, perdón, becerriera, chuleta asada, fricativa asada, y carne molida, panza guisada con papas. Buenas tardes, ve si me queda pollo, perdón, me queda chuleta asada frita, pechuga asada y carne molida y panza guisada con papas. ¿Cuál sería, chicos? Es la C. Vamos a ver, mi estimada dice que es la C. Voy a entrar a ver la C. Aquí. Correcta, vuelve a intentarlo. A ver cuál sería. Mira, dice, si Colombia es un país vulnerable al cambio climático, o sea, comienza con la A, vamos a ver. Es un error. ¿Cuál sería entonces? Vuelve a intentarlo. Profe, yo creo que la última. Vamos a ver, dice P, entonces Q. Si Colombia es un país, o sea, sería P, entonces Q. El Plan de Desarrollo Nacional debe implementar acciones de mitigación al cambio climático. Por lo tanto, ¿dices que es cuál? La última. Sí, la última. Muy bien. Dice, el sistema del servicio social UNADista es una mirada de la UNAD para formar profesionales humanistas y la UNAD está comprometida con los problemas sociales si y solo si la UNAD es la primera mega universidad del país. ¿Cuáles son los conectores lógicos que aparecen en este argumento? A ver, conjunción incondicional, disyunción y bicondicional, conjunción y bicondicional, conjunción y disyunción. ¿Cuál creen ustedes que es? Conjunción y bicondicional. Bueno,
dice conjunción y bicondicional. La tabla de verdad de la imagen corresponde a una. Bueno, todas son verdaderas. ¿Cuál sería? Contingencia, contradicción, tautología, Tautología. tautología. Bien, entonces, muy bien. Ahí pues les mostré algunos ejercicios, lo que tiene que ver con el Quizzes y lo que tiene que ver con el Genial, y sería bueno que ustedes, como les digo, siguieran explorando estas app. Estos aparecen en el Padlet. Son muy importantes porque permiten de una u otra manera, poder practicar, sobre todo para esa prueba POC. Yo quería, antes de finalizar, pues estamos ya un poquito avanzados, mostrarles esta imagen como para finalizar en lo que tiene que ver con las leyes de inferencia lógicas. Se las voy a compartir al Teams, porque aparece, por ejemplo, cuáles son las leyes de inferencia, aparece el modus tollens, aparece el modus tollens opponens, el silogismo constructivo, para que ustedes pues las tengan ahí también como referencia al momento en que estén realizando sus actividades. Vamos a darle aquí en descargas. Esta les puede servir también para el desarrollo de sus actividades. Quisiera saber si todos llenaron su asistencia. La invitación que quiero hacerles hoy, estimados, a ustedes que pudieron conectarse en estos momentos, es primero a que sigan avanzando en el desarrollo de la tarea 1, subiendo sus avances en el foro. Como pudieron darse cuenta, el foro es la manera en que yo puedo, de una u otra forma, poderles decir si los ejercicios están bien. Dime, Laura. Yo tengo una pregunta. Sí. Lo que diferencia a una proposición de una premisa es que la premisa va entre paréntesis, o sea, como compuesta entre paréntesis, ¿sí? ¿O estoy Sí. mal? Bueno, mira, lo que pasa es que tienes que... Sí, voy a explicarte. Mira, la proposición... Existen dos proposiciones. Las proposiciones simples y las proposiciones compuestas. Las proposiciones simples simplemente es una frase, por decir, Laura es inteligente, Laura es bonita, Laura estudia administración de empresas. Es una proposición simple, normal, que se puede representar con una letra, con la letra P, con la letra Q, con la letra que tú quieras. Las proposiciones compuestas, ¿vale? Ya es la unión de varias proposiciones simples. ¿Qué implica que sea una unión? Que tenga que utilizar un conector lógico. Laura es inteligente y bonita, o sea, como que es al mismo tiempo. Laura caminó ayer y además estudió. Laura le fue bien en el examen o le irá bien en el examen si solamente si Laura estudia. Entonces, digamos que esa diferencia que tú me mencionas entre premisa o proposición simple y proposición compuesta es que, como dices tú, las proposiciones compuestas ya aparecen dentro de paréntesis. Las proposiciones simples no, o premisas. Podemos decir que una proposición simple es lo mismo que decir una premisa. Por ejemplo, el celular es grande o el celular es pequeño. Esa es una proposición simple, pero también viene tomando el valor de una premisa. No sé si me hice explicar. Sí, muchas gracias. Vale, bueno, entonces para finalizar me gustaría como que, bueno, los que puedan encendieran un momento sus cámaras como para que quede la evidencia de que estuvimos conectados aquí en el CIPAS. Aquí decía, por ejemplo, la compañera que tenía un poquito de miedo al momento de hacer el video. Bueno, digamos que de eso se trata del proceso, porque al final el video lo voy a revisar soy yo, porque yo soy su tutor. Tampoco les voy a pedir un super nivel de inglés, porque de pronto no todo el mundo sabe inglés, pero sí que tengan una buena preparación. Por ejemplo, good morning, good afternoon, my name is Iván Andrés Padilla Escorcia, I study lo que ustedes estudien, I study, qué sé yo, international business. Today I will going to talk about the exercise number 1. Voy a explicar, o I am going to talk about the exercise number 1. Voy a explicar el ejercicio número 1. O sea,
tampoco un super nivel, pues, así en inglés, pero que sí que se vea ahí, como que se prepararon para hacer el discurso, ¿ok? Entonces, chicos, para finalizar, pues, pueden encender su camarita un momento para tomar la evidencia de que estamos conectados acá, ¿vale? Sin pena, por ejemplo, ahí ya María Dilia compartió su cámara, muy bien, María Dilia, los demás. Ahí también está Kelly, sin penas. Igual ahí está Daina conmigo su camarita, Ingrid, qué gusto conocerlos a todos. Entonces voy a tomar aquí una capturita de pantalla. Listo. En su momento, de pronto me hubiera gustado que los demás también la encendieran, pero si no la encendieron no pasa nada, ¿ok? Muy bien. Ahí la tomé, entonces voy a pausar la grabación. Yo les comparto esta grabación a través del foro. Muchas gracias a todos.